Damos gracias a Dios en esta nueva noche que Dios nos permite estar con ustedes en sus hogares, transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. El tema de hoy en la lección 7 de Vida Cristiana Práctica es enfrentando la ira. Y el versículo clave, Santiago 1, 19 y 20. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero saludar también a todos los hermanos, hermanas, a todos los pastores, a todos los ministros del Señor, sus familias, a los coordinadores, supervisores, anfitriones, líderes, maestros, asistentes, hermanos mayores, menores, adoradores, a la iglesia en general, a todos los hermanos y amigos que se conectaron para este altar familiar. Damos gracias a Dios por este tiempo de adoración y ahora por su palabra. Que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando sus vidas, ministrando mi vida, ministrándonos a través de su palabra. Que esta palabra llegue cabida en nuestro corazón. Que esta palabra no regrese vacía. Que sea el Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas que necesitamos aprender cada día. Disponemos nuestro corazón para oír su palabra. Hoy declaramos los cielos abiertos sobre este lugar, sobre su casa, sobre su familia. Y que el amor de Dios y la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté ahí con nosotros en cada hogar, cada familia. En el nombre de Jesús. Vamos a estar atentos, vamos a estar, recuerden que es un altar familiar, es un culto de familia ahí, donde nos reunimos entre familia para poder adorar a Dios y oír su palabra cada noche. Bendito el nombre del Señor. Enfrentando la ira. Cuando una persona llega a ser cristiana, su conducta y personalidad deben pasar por ciertos cambios. Uno de esos cambios tiene que ver con el temperamento. Y bueno sería que la pastora hablara de algo de esa parte de que tiene que ver con los temperamentos. Bueno, el temperamento, porque es que a veces hablamos, es que tengo un temperamento fuerte o es que así es mi temperamento. Bueno, realmente el temperamento es algo con lo que nacemos. O sea, Dios en su omnisciencia y en su plan eterno definió el temperamento de cada una de las personas de acuerdo a la tarea y plan de Dios para esa vida. Pero así como la palabra del Señor lo revela, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios nos creó para sus propósitos y para sus planes, pero que también el pecado cuando entró al mundo halló cabida en nosotros. Y yo pienso que una de las maneras en que más podemos ver reflejado esta verdad es en el temperamento. Realmente el temperamento que tenemos lo determinó Dios, pero el temperamento tiene la parte de Dios que son las fortalezas, pero también la naturaleza pecaminosa que encontró cabida, que son las debilidades. Y eso pues es lo que hace que muchas, nuestra manera de ser negativa o nuestra manera de ser positiva. Entonces hay temperamentos tanto introvertidos, como son los melancólicos, los flemáticos, y los extrovertidos como los sanguíneos y los coléricos. Cada uno tiene esas fortalezas que es la parte de Dios colocada en nosotros, pero también tiene debilidades que es la naturaleza pecaminosa que tiene que ser tratada. Y realmente esa lo que llamamos la debilidad del temperamento, porque el temperamento es algo con lo que nacemos. El carácter es nuestro verdadero yo, o ese, diríamos, ese temperamento civilizado, formado, que puede ser positivo o negativo, y la personalidad, que es lo que las personas dicen de nosotros. Y una de las áreas que tienen que ser tratadas y que Dios va a tratar con nosotros son las debilidades del temperamento, que realmente es pecado, el pecado que mora en mí, dice Pablo. Y es ahí donde ese proceso de santificación nos va a ir transformando a la imagen de Cristo. A medida que nuestros pensamientos van siendo renovados, eso nos va a llevar a acciones renovadas y a sentimientos nuevos que van a generar ese cambio en nosotros a tal punto que esas debilidades sean casi imperceptibles en nosotros. Y ahí que cuando nacemos de nuevo y empezamos la vida cristiana, uno de esos cambios del cristiano tiene que ver con el temperamento.
Y hay Las debilidades. cuatro clases de temperamento, Básico, sí. que son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Y en alguna otra ocasión hablaremos de esos cuatro temperamentos. Amén. Un cristiano debe reaccionar de una manera cristiana. No debe perder el control. Esta lección tratará del problema de la ira y del mal genio. Veremos la causa básica del mal genio y aprenderemos cómo podemos librarnos del pecado del enojo. Y ahí que es una clase, bueno, un estudio muy bueno, muy especial para la iglesia, para todos nosotros. Amén. Amén. Veamos entonces la destructividad de la ira. El primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira fue Caín. Caín y su hermano Abel fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. Sabían que Dios exigía la ofrenda de un animal inocente como sacrificio por sus pecados. Pero cuando llegó el tiempo de adorar al Señor, solo uno de los hermanos obedeció a Dios. Veamos esta imagen. Dejémosla un instante ahí, 2 segundos. Veamos, Abel trajo un cordero como ofrenda sobre el altar. Pero Caín trajo frutos de sus cosechas sobre el altar. Y la palabra del Señor nos dice que Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y la suya. Y a veces decimos, bueno, pero Dios, ¿por qué fue tan selectivo? ¿O le cayó mejor a Adán? No, recuerde, le cayó mejor a Abel. Realmente Abel obedeció a Dios. Caín quiso ofrecer una ofrenda no a la manera de Dios, sino a su propia manera. Como resultado de esto, Caín se enojó mucho. Estaba enojado con Dios y tenía envidia de su hermano. Dios le advirtió a Caín de las consecuencias de su ira. El mensaje de Dios para Caín era este: cuidado, tu ira es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar tu ira o ella te controlará a ti. Pero Caín no respondió a la advertencia de Dios. Sus celos hacia su hermano Abel se transformaron en odio. Veamos esta imagen. Mantengámosla ahí. Y un día Caín y Abel estaban juntos en el campo. Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó. Así el primer hombre nacido de este mundo se hizo asesino porque no controló su ira. Qué situación tan tremenda. A veces creemos que eso es algo pasajero, pero en esta lección vamos a ver lo pecaminosa que es la ira. Enfrentando la ira. Veamos ese título ahí. Enfrentando la ira. Igual a Caín, tenemos al león de la ira dentro de nosotros. ¿Debemos controlarlo o él nos controlará a nosotros? Dios no ha dicho que nunca debemos enojarnos, pero nos ha advertido del peligro de la ira descontrolada. La Biblia dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. La ira es la más violenta de las emociones humanas, debido a que involucra sentimientos tan fuertes. La ira está muy cerca del pecado. La Biblia no dice, sé bueno y no peques, o ama pero no peques, porque la bondad y el amor están muy lejos del pecado. Pero cuando estamos enojados, estamos en peligro de pecar. Alguien ha dicho, si vamos a enojarnos y no pecar, podemos enojarnos solamente contra el pecado. Y hay que hay 3 cosas que podemos hacer con nuestra ira. O sea, la ira es un sentimiento de todo ser humano.
¿verdad? Y hay muchas cosas que pueden generar ira. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender? Cómo enfrentar y cómo controlarla, no que ella nos controle a nosotros. Hay tres cosas que podemos hacer con nuestra ira. Número uno, podemos expresarla. Cuando la ira está fuera de control, hace gran daño. Cuando nos enojamos tanto que deseamos arremeter contra alguien y herirlo, estamos cometiendo un grave pecado. Lo llamamos perder el control. A veces pensamos que demostramos lo fuerte que somos cuando nos descontrolamos. Pero perder el control es señal de debilidad, no de fuerza. Oye estos, señal de debilidad y no de fuerza. La Biblia dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. Veamos esta imagen. Mandigámoslo un ratico ahí. No sé si esto le ha ocurrido a usted. Nos ha ocurrido también a nosotros. Aún después de ser cristianos. Pero me gusta ese texto. Eclesiastés 7:9. Ojalá que podamos mantenerlo ahí con la imagen. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Pienso que es algo que uno oye continuamente. Es que esa persona tiene un carácter fuerte porque se deja salir de control muy seguido y realmente es un carácter débil, que falta control. Lo que decíamos, pero perder el control es señal de debilidad. Amén. Segunda cosa que podemos hacer con la ira. Número 2, podemos suprimirla. Suprimir la ira es guardársela adentro. Hay personas que se enojan y expresan su furia abiertamente. Otras tienen los mismos sentimientos de ira, pero logran guardarlo dentro de sí. La ira que se guarda o se mantiene encerrada dentro de nosotros nos hiere y continúa hiriéndonos. Se convierte en resentimiento y amargura y puede causar una depresión o también muchas clases de enfermedades físicas. Veamos esta imagen. El guardarse la ira te hiere y continúa hiriéndote. Y veamos una tercera cosa que podemos hacer con la ira. Número 3, podemos confesarla. La mejor manera de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios acerca de ellos. Esta es una buena forma de desahogarse sin pecar. Dios nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos y siempre será comprensivo con nosotros. El solo estar en la presencia de Dios nos ayuda a calmarnos. Veamos esta imagen. El solo estar en la presencia de Dios nos ayuda a calmarnos. También nos ayuda a ver las cosas en su perspectiva correcta. Muchas veces nos damos cuenta de lo que nos molesta tanto. Perdón, muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos molesta tanto. En realidad, no era tan importante. Amén. Cuando buscamos a Dios, Dios nos deja ver las cosas a la manera de Dios. Amén. Y muchas veces llegamos a esa conclusión, oiga, pero yo me enojaba por eso, si eso no trascendía. Veamos esto otro. Esta parte es importante. Debemos luchar contra el pecado del mal genio. Tal vez decimos, bueno, la ira sí, pero el mal genio no, es que así soy yo. Pero realmente, veamos nuevamente el título, debemos luchar contra el pecado del mal genio. El mal genio es la ira descontrolada y esto siempre es malo. O sea, siempre que la ira se sale de control, es malo. Cuando perdemos el control, solo queda una cosa por hacer. Debemos confesarlo al Señor como pecado y confiar en la sangre limpiadora de Cristo. Si hemos ofendido o herido a otras personas, debemos desde luego pedirles perdón. Amén. No importa cuántas veces pierdas el control.
Debes arreglar las cosas con los demás cada vez. Esto te ayudará a ser humilde y a ver el daño que haces con tu mal genio. Es mejor no buscar a la otra persona si todavía estás molesto. Espera hasta que estés calmado y luego ve y arregla las cosas con ella. Otro punto que debemos tener en cuenta, debemos buscar la causa del mal genio. Buscar la causa que está produciendo en nosotros ese mal genio. Aunque confesemos fielmente nuestro pecado a Dios, cada vez que perdemos el control, seguimos teniendo un problema. El problema es que seguimos haciendo la misma cosa vez tras vez. Perdemos el control, lo confesamos, después perdemos el control de nuevo lo confesamos y hacemos lo mismo una y otra vez. No importa cuánto nos esforcemos, seguimos perdiendo el control. Veamos. Ese círculo vicioso. Este círculo vicioso. Sí. Pecamos, seguimos pecando. Confesamos, volvemos y pecamos. En el centro está el yo. De ahí que no pecamos y seguimos pecando, estamos bajo el control del yo. Tal vez usted se pregunte, ¿hay algún remedio para este problema? Recuerde que el Evangelio son buenas nuevas. Sí, lo hay. Lo primero que debemos hacer es descubrir qué es lo que nos causa esa pérdida de control. O sea, ¿qué es lo que a mí me da tanto enojo? ¿Qué es lo que me saca de casillas? ¿Qué es lo que me da mal genio? Hay personas que dicen, hay cosas que me enojan, pero que a mí lo que más me enoja es, eso lo dicen muchas personas. La Biblia no dice mucho sobre el mal genio. La razón es que la Biblia se preocupa por la raíz que causa el mal genio y no solo por el mal genio en sí. Veamos esta imagen. Una persona que está controlada por el yo. La raíz que causa el mal genio es el yo. ¿Y ese mal genio tiene que ver con qué? Autocompasión, El amor propio, la exaltación, la obstinación, el orgullo, los celos, la autodefensa, la justicia propia. la raíz. Realmente el yo. El yo, la raíz que causa el mal genio es el yo. Amén. Entonces, ¿cuál es la raíz del mal genio? Es el yo. Esto es lo que produce el mal genio. No mi hermano, no mi hermana, soy yo. Amén. Hay un coro que dice así. Cada vez que el mal genio se expresa exteriormente, podemos estar seguros de que hay un yo enojado por dentro. Podemos esforzarnos mucho en controlar nuestro mal genio, pero a menos que nos enfrentemos con el yo, seguiremos enojándonos y descontrolándonos. Recuerde una de las primeras lecciones, Dios o yo. O en el trono de mi corazón está Dios, o en el trono de mi corazón está el yo. Veamos algunas situaciones que producen mal genio para que podamos ver claramente que el yo es la causa real de nuestro mal temperamento. Algunos dicen que es el temperamento colérico, y el colérico tiene como muy mala fama. Pero también puede ser el temperamento sanguíneo, aún el flemático. Bueno, y todos tenemos el riesgo de que el yo esté en el trono. Y cuando dejamos que el yo se siente en el trono, nos volvemos supremamente irritables. Veamos algunas situaciones algunas que causas producen mal genio. que producen mal genio. Alguien nos desprecia. Esa puede ser una razón. Ser menospreciado o rebajado por los demás es una de las causas más comunes del enojo. Alguien dice algo desagradable
e hiriente acerca de nosotros y nos enojamos por dentro. Nuestro orgullo ha sido herido. Esto es solo una de las muchas formas del yo. Ese es un problema del yo y es pecado. No, otra situación. No podemos salirnos con la nuestra. Somos obstinados y decididos a salir con la nuestra. Cuando alguien se nos opone y no podemos hacer lo que queremos, tal vez nos ponemos de mal humor, de mala cara o damos rienda suelta a nuestra ira. ¿Cuál es la causa real de este mal genio? Es el yo. Otra persona, bueno, otra causa del mal genio que puede ser, otra persona recibe más honores que nosotros. Nos gusta que los demás nos respeten y admiren. Por esta razón nos ponemos celosos de otras personas cuando tienen éxito. Los celos se transforman pronto en ira cuando alguien obtiene el empleo o el honor que nosotros deseábamos. Nuevamente, la causa real de estos sentimientos malos es el yo. Veamos esta imagen. Vemos aquí unos jóvenes celebrando, disfrutando, ¿cierto? Una victoria. Como una victoria, como un triunfo. Y el otro mirándolos ahí mal carado, de lado. Y dice ahí, los malos sentimientos provienen del alma. Cuando hablamos de yo estamos hablando, no estamos hablando del cuerpo, sino del alma. El alma es tiene que ver con nuestro yo. Estas son solo unas pocas situaciones que producen el mal genio, pero nos demuestran que la raíz que causa ese temperamento o ese mal carácter es el yo. Puede ser que no nos demos cuenta, pero la raíz principal de todo nuestro descontento es que nos amamos a nosotros mismos y queremos agradarnos. Mientras sigamos haciendo de nosotros mismos el centro de todo, reaccionaremos con ira cuando cualquier persona se nos oponga. En resumen, el mal genio proviene del ser interno, proviene del yo, proviene del alma, de los sentimientos, emociones, del razonamiento humano. Y hasta que no se trate el problema del yo, el problema del mal genio no será resuelto. Veamos esta nota, veámosla ahí en la pantalla. Hay una parte de mi ser interno que debo aceptar y un yo que debo negar. Debo aceptarme a mí mismo como una persona única y especial que Dios ha creado. Pero debo negar ese yo, esa vida egoísta y pecadora que es una forma de la carne. Ahora veamos lo que tal vez nos estemos preguntando, cómo poder curar o cambiar ese mal carácter. El remedio de Dios para el yo. Porque el yo es tan desagradable a Dios y tan destructivo para nosotros, Dios hizo algo al respecto. ¿Qué es lo que hizo Dios respecto al yo? Dios trató con el yo colocándonos en Cristo en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Veamos esta imagen. 1 Corintios 1:30 dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos colocó en la cruz. Pablo dijo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en la cruz por mí. Amén. ¿Por qué Dios nos crucificó con Cristo? Nos crucificó con Cristo para que pudiéramos dejar de ser controlados por el yo. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el yo anterior,
Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Veamos este versículo. Romanos 6:6. Lo que está diciendo es que después de haber nacido de nuevo, recuerde que nacemos espiritualmente de nuevo, o nacemos de nuevo en el espíritu, cuando confesamos a Jesús con la boca como Señor y creemos en él de corazón. En ese instante que usted confiesa a Jesús con la boca como Señor y cree de corazón, en ese instante la sangre de Jesús le limpia de todo pecado. Dios le da un nuevo espíritu. El Señor pone el Espíritu Santo dentro. El velo que el diablo había puesto, dice, cuando se convierta al Señor, el velo le será quitado. 2 Corintios 3:16. Cuando se convierta al Señor, el velo será quitado. En el instante que nacemos de nuevo, el yo o el alma, recuerde que al alma se le llama yo, viejo hombre, vieja naturaleza pecaminosa, carne. El alma tiene que ver con mente, pensamientos, intelecto, emociones, sentimientos, voluntad, razonamiento. El alma, en el instante que nacemos espiritualmente de nuevo por haber confesado y creído en Jesús de corazón. Y digo de corazón, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, que si confiesa con la boca a Jesús, con la boca como Señor y cree de corazón, será salvo. Hay muchos que niegan esta verdad y están negando en la Biblia, porque es la Biblia lo que lo dice, que todo aquel que confiesa a Jesús con la boca y cree de corazón será salvo. Hay gente que dice, pero eso no es posible, que solo con confesar con la boca y creer de corazón es salvo. La Biblia lo dice, y si lo dice la Biblia hay que creer. Lógico, hay personas que confiesan con la boca a Jesús, pero no creen de corazón, no son salvos, no nacen de nuevo. Pero si confiesa con la boca y cree de corazón, la Biblia dice que serán salvos. ¿Qué sucede en ese momento? Que Dios le limpia del pecado con la sangre de Jesús, Dios le da un nuevo espíritu, el Espíritu Santo viene a habitar dentro, y en ese momento que nace de nuevo, miren lo que pasa, para explicar ese verso 6 de Romanos 6, el momento que se nace de nuevo, automáticamente el yo o el viejo hombre queda crucificado con Cristo. Queda crucificado. El alma, crucificado. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. En ese instante que nacimos de nuevo, el alma queda crucificada con Cristo. Crucificada con Cristo. Y nosotros los que hemos nacido de nuevo, cuando nacimos de nuevo nos dimos cuenta de eso. Que el momento que nacimos de nuevo, ¿y por qué sabemos que nacimos de nuevo? Porque ya uno siente que no tiene esa misma libertad de pecar. Hay miedo de pecar, hay temor de pecar. ¿Cómo sabemos que una persona nació de nuevo? Porque ya no tiene esa libertad para pecar. Porque en ese instante que nació de nuevo, ya no vive él, ahora Cristo vive en él, es crucificado con Cristo, su alma queda crucificada y su cuerpo, que se contaminó con el pecado, debe ser destruido. ¿Cómo es destruido el cuerpo? Pues hay que sepultarlo, por eso es el bautismo, ¿sí? Que el cuerpo es sepultado, con Cristo somos sepultados juntamente con Cristo para muerte. Veamos nuevamente el texto de Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el yo anterior, el que nos gobernaba, fue crucificado juntamente con él, automáticamente con él, después de nacer de nuevo. Para que el cuerpo del pecado, hablando del cuerpo, sea destruido. Esto simbólicamente tiene que ver con el bautismo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Veamos dos realidades grandes y verdaderas para cada cristiano, que son, primero, Cristo murió por nosotros. Es una verdad que hemos creído y disfrutamos de esa salvación. Y segundo, nosotros morimos con Cristo. Y esa es una de las verdades que como que uno la va percibiendo poco a poco. Amén. ¿Qué tiene que ver con qué? Con el alma. Amén. Sí, nacemos de nuevo y su alma es crucificada juntamente con Cristo. O sea, el alma que ya es
ya no tiene control por sí misma, sino Cristo vive en nosotros ahora. Es que controla ahora nuestras vidas. Y el cuerpo que se contaminó con el pecado, como dijimos, es destruido a través del bautismo. Simbólicamente, a través del bautismo que es sepultado juntamente con Cristo. Dios quiere que veamos que en Cristo morimos a nuestra vida pasada. O sea, así como creímos que Cristo murió por nosotros y fuimos libres de ese sentimiento de culpa y de condenación, también todo en Cristo es por fe. El hecho de Él habernos colocado en Cristo, morimos a nuestra vida pasada. Ya no somos la misma persona que éramos antes. Somos una nueva criatura en Cristo. No tenemos que ceder a los pecados pasados. Morimos a todos nuestros pecados, incluyendo el pecado del mal genio. La Biblia dice, porque los que hemos muerto al pecado, incluyendo el mal genio, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Y esta frase es muy importante. Veámosla. Veámosla en la pantalla. Juzga a una persona por las cosas que le enojan. Si es que es autocompasivo, orgulloso, altivo. Entonces, ¿qué es lo que nos enoja? ¿Qué es lo que nos enoja? Eso tenemos que declararlo crucificado con Cristo. Cuando eso se quiera levantar en nosotros, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Veamos ahora los pasos prácticos que debemos dar. Usted dirá, tal vez eso se oye bonito, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Veamos estos pasos prácticos que nos van a ayudar muchísimo a esto. Primero, una de las cosas que debemos entender y asumir es el mal genio como pecado. Yo creo que una de lo que nos ha perjudicado es que no lo asumimos como pecado. Tal vez asumimos como pecado la idolatría y dejamos los ídolos, la borrachera y ya no toma trago, pero no hemos asumido el mal genio como un pecado. Entonces veamos unos pasos prácticos que nos van a ayudar para que ese pecado ya no nos controle. Porque el yo es tan desagradable a Dios y tan destructivo para nosotros. Dios hizo algo al respecto. En primer lugar, debemos reconocer nuestra necesidad. Mucha gente cuando se enoja simplemente no reconocen su enojo. Dicen, yo no estoy enojado. O no estoy enojado. Otros aceptan que tienen mal genio, pero no lo ven como un pecado serio. Amén. Muchas veces la excusa es que yo soy así. Pero yo soy así, usted sabe que yo soy así. Pero cuando entendemos que esto es un pecado y desagrada a Dios, y nosotros amamos a Dios, algo que no queremos es desagradarlo, esto nos va a ayudar muchísimo. En realidad, el mal genio es uno de los pecados peores. El mal genio es uno de los pecados peores, digámoslo todos. A ver, todos ahí en casa, digámoslo. El mal genio es uno de los pecados peores. La Biblia, veamos esto, en Gálatas 5, 19, 21, que la Biblia coloca la ira descontrolada junto con pecados como embriaguez, hechicería, adulterio y asesinato. Y dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vimos ahí en Gálatas 5, 19, 21, que la Biblia coloca la ira descontrolada junto con pecados como embriaguez, hechicería, adulterio, asesinato, al mismo nivel. Al mismo nivel de la ira está la embriaguez, la hechicería, el adulterio, el asesinato y otros pecados, que son las obras de la carne.
El mal genio simplemente no es aceptable en la vida de un cristiano. La Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, ira, No. enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:21. Cuando habla aquí de maledicencia, lamentablemente hoy veo uno que hay cristianos que maldicen. Hay cristianos que fácilmente se les salen palabras de maldición, Grosería. grosería, groseros aún. A nosotros parece increíble eso. ¿Cómo un cristiano puede decir groserías? ¿Cómo un cristiano puede maldecir a otra persona? Insultar. Insultarlo. Recuerda, eso es una obra de la carne. Eso es pecado. Y debe tener mucho cuidado. Porque algo está pasando. Algo no anda bien. Es pecado. Por eso, a menos que veamos la gravedad del mal genio y nos propongamos liberarnos de él, no lo venceremos. Si nos conformamos en seguir como hasta hoy, no sabremos nada de la victoria de Dios sobre el pecado de la ira. Número 2. Debemos aceptar la responsabilidad por nuestro mal genio. Es muy fácil disculparnos echándole la culpa a otra persona por nuestro mal genio. Decimos, si fulano no me hubiera hablado de esa forma, no me había descontrolado. En otras palabras, pensemos que el mal genio es un problema externo. Pensamos que el mal genio es un problema externo, causado por algo que viene de afuera. Pero el hecho es que el mal genio es un problema interno. No es externo, es de adentro. El mal genio proviene de nuestro interior, no de afuera. Alguien puede decir o hacer cosas que me incomoden, pero nadie puede hacer que yo pierda el control, excepto yo mismo. Amén. Número 3. Debemos contar con nuestra muerte con Cristo. Dios nos ha dicho claramente que Él nos ha librado del poder del pecado y del yo por medio de nuestra muerte con Cristo. Él nos dice que debemos contar con estas grandes realidades. La Biblia dice en Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos del pecado, incluyendo el pecado del mal genio, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos poner en práctica las verdades de Dios. Cuando nos demos cuenta de que nos estamos enojando, podemos decir, un momento, no me estoy comportando como la persona que realmente soy. Ya no soy la persona que era antes. Mi antiguo y enojado yo fue crucificado con Cristo. No tengo que ceder a mi mal genio nunca más. Soy una nueva criatura en Cristo. Cristo vive en mí. Él es mi vida. Cuarto paso, negarnos al yo. ¿Qué podemos, que perdamos o no el control del enojo? No se determina por lo que sucede exteriormente. Eso no determina por quién está controlando. Eso se determina, por quién está controlando o quién está controlando nuestro ser interior. Solo Cristo tiene el derecho de dirigir nuestra vida, pero el yo aún intenta gobernarnos. Cada cristiano debe elegir si será gobernado por Cristo o por el yo. Veamos este corazón. Cristo en el trono, el yo en la cruz. Para que Cristo pueda reinar, el yo debe permanecer en el lugar de muerte, en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Recuerde que estamos crucificados con Cristo. El alma o el yo, el día que nacimos de nuevo, quedó crucificado con Cristo. Ya no mando yo. Ahora es Cristo el que gobierna mi vida o controla mi vida. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. El propósito de Dios es que Cristo reine en el trono de tu corazón. Para que Él pueda reinar, el yo debe quedarse en el lugar de muerte en la cruz. Una cosa es comprender la enseñanza de que fuimos crucificados con Cristo. Es otra cosa el poner esto en práctica y realmente negarnos al yo. Pero esto es lo que debemos hacer. Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Lucas 9:23. por eso, para vencer el mal genio, debemos negar al yo. ¿Qué significa negar al yo? Significa escoger la voluntad de Dios en lugar de la mía. Negar al yo es como decir: no insisto en salirme con la mía, acepto el plan de Dios. Cuando nacemos de nuevo, recuerde, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y ahora yo tengo, o puedo, o entiendo fácilmente, o puedo tomar decisiones. Ahora que nací de nuevo, puedo tomar la decisión de dejarme gobernar por el yo o no. Antes no, antes era una persona, uno era impulsivo. Ahora no, al nacer de nuevo tenemos el Espíritu Santo. Y fácilmente uno es consciente, ¿sí? Consciente. No falla. ¿Sí? Y para que tome la mejor decisión. Si quiere uno salirse y actuar en la carne, lo que llamaríamos el yo, la carne, pues lo puede hacer, porque quiere hacerlo. Pero si quiere uno decir: no voy a dejar gobernar por la carne. Cuando hablamos de carne, está hablando del alma. No me voy a dejar gobernar por ella, por el yo. No me voy a enojar. Simplemente me voy a calmar. Lo puede hacer. Tenemos control. ¿Por qué tenemos control para hacerlo? Y se nos facilita hacerlo, porque hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo. Pero antes no. Antes andábamos siempre en la carne. Siempre andábamos gobernados por el alma, porque el Espíritu estaba muerto. Bendito el nombre del Señor. El mundo dice: preocúpate por ti mismo, pero Jesús dice: niégate a ti mismo. O sea, no es pensar que somos menos, sino pensar menos en nosotros. Nunca podremos controlar el temperamento a menos que le entreguemos a Dios nuestra voluntad y escojamos la de Él. Cuando hacemos esa entrega, tal vez usted diga: pero es que yo lo he hecho y entonces como que más me atacan. Lógico, cuando hacemos esa entrega vamos a ser probados. Con el tiempo veremos que el Señor nos permitirá pasar por muchas situaciones en las que seremos despreciados. Tal vez lo que a usted le causaba enojo era eso, que no le tuvieran en cuenta, o que seamos maltratados o molestos. Esta es la manera en que Dios trata con el yo y con nuestro mal genio. O sea, el hecho de que usted se lo entregue, entonces no es que ya nadie más le quiera causar mal genio. Vamos a ser expuestos a eso que nos causaba mal genio, porque ahí es donde Dios va a comenzar a moldear esa área en nuestra vida para que el yo sea puesto bajo control. Esas situaciones que se nos presentan a diario, puede ser, tienen un propósito. Amén. Y el propósito de Dios en todas estas circunstancias es que aprendamos a tener paciencia y a negarnos a nosotros mismos, permitiendo de buena gana que Dios haga lo que quiere en nuestras vidas. Cuando alguien te hace esperar mucho tiempo, no tienes que enojarte. Puedes decir: Señor, tú sabes que necesito aprender a tener paciencia. Tú estás al control de mis circunstancias y has permitido esto para enseñarme a ser más paciente. Son pruebas, eso es lo que llamamos pruebas. O sea, nuestra fe es puesta a prueba. ¿Qué tanto creemos que el yo está crucificado? Cuando alguien dice o hace algo que hiere nuestro orgullo o que hiere tu orgullo, tampoco debes enojarte. Puedes decir: Señor, tú sabes lo orgulloso que soy.
Te doy gracias por tratar conmigo en cuanto a mi orgullo pecaminoso. Cuando otros no hacen lo que tú quieres y no puedes salirte con la tuya, esta es la oportunidad para morir al yo. Puedes decir, Señor, siempre quiero salirme con la mía, pero tú sabes lo que es mejor para mí. Acepto tu voluntad. Por eso en cualquier situación que el Señor disponga para nosotros, podemos decir, Señor, esto es lo que tú has dispuesto para mí y es tu manera de tratar con mi vida egoísta y con mi mal genio. Acepto todo esto de ti y te doy gracias por ello. La joya descubierta. Terminamos con la joya descubierta. Vamos. La raíz que causa el mal genio es el yo. Dios me crucificó juntamente con Cristo para que pueda quedarme libre de mi mal genio pecaminoso. Otra vez. La raíz que causa el mal genio es el yo. Dios me crucificó juntamente con Cristo para que pueda quedarme libre de mi mal genio pecaminoso. Amén. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Y la verdad es vida. Gracias por enseñarnos. Gracias porque a través de esta lección, Señor, podemos ver que la raíz que causa el mal genio es el yo. Mi carne, mi alma, mi orgullo. Pero Dios me crucificó juntamente con Cristo para que pudiera quedar libre de mi mal genio pecaminoso, porque es pecado. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios por los que no son salvos. Amén. Usted que ha venido inquieto de hace tiempo, buscando a Dios, quiere ser salvo, no sabe cómo hacerlo. Es muy sencillo, la Biblia lo dice, todo aquel que confiese a Jesús con la boca como Señor y cree de corazón será salvo. Si cree de corazón y lo confiesa con la boca, su sangre le limpia de todo pecado, Dios le da un nuevo espíritu, él pone el Espíritu Santo dentro, el velo se quita y su cuerpo pasa a ser templo del Espíritu. Se llama nueva criatura en Cristo. Es a partir de ese momento que el Espíritu Santo viene a su vida para guiarle por el camino que Dios soñó y diseñó para que ande en él. Oremos al Señor. Diga conmigo, dígale, Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Señor de mi vida, que yo no me puedo salvarme a mí mismo, pero hoy te recibo confesando con mi boca que tú eres el Señor y creyendo en mi corazón que Dios Padre te levantó de los muertos. Gracias por perdonarme, gracias por darme vida eterna. Toma ahora el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a permanecer hasta el fin. Amén. Amén. Vamos a orar por sus necesidades. Oremos a Dios por ellos. Por cada necesidad. Presente su necesidad delante del Señor, cual sea su petición, su necesidad, y vamos a orar. Padre, tu palabra nos dice que todo lo que pidamos a ti en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, nos será hecho, Señor. Tu voluntad es que seamos salvos, que seamos sanos, que seamos felices y que seamos prósperos. Hoy, Señor, yo te pido que tu oído esté atento a la petición y a la oración de cada uno de tus hijos e hijas que claman a ti, Señor. Trae sanidad, trae medicina, trae liberación. Toda opresión que haya en las vidas hoy sea quitada en el nombre de Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hoy declaramos la libertad de Jesús en su mente, en su cuerpo, en su vida, en el nombre de Jesús. Toda ruina, toda escasez, toda miseria, todo endeudamiento se va fuera de su vida en el nombre de Jesús. Hoy declaro que Dios bendice tu vida y que la bendice de manera abundante, que Dios extiende las fronteras, que Dios te extiende, que Dios te da más oportunidades y que su mano de poder hoy viene sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Y recordándole, mañana viernes estaremos en el culto, adorando al Señor, escuchando su palabra y luego escuchando a los hermanos que van a estar predicando la palabra del Señor.
Bendito el nombre del Señor. Y qué bueno convocar a la iglesia para que nos preparemos para el día domingo, estar en ayuno en familia. Hay tantas situaciones y la iglesia es la que tiene el poder y la autoridad de parte del Señor para deshacer esas obras del enemigo. Invitamos que toda la iglesia se una en este ayuno el día domingo. También queremos recordarle que la iglesia ha organizado en las mañanas un momento con Dios. Le invitamos, si usted quiere conectarse, nos llame a nuestros teléfonos en la iglesia, deje su teléfono para enviarle el link para que pueda conectarse. Y las vigilias también de los viernes. Amén. Y las vigilias de los viernes hasta la medianoche también se han continuado haciendo, ayunos los días viernes también. Entonces es muy importante saber que usted desea conectarse, se comunica o a través de las redes nos deja su número de teléfono que quiere conectarse a esos tiempos de oración y de intercesión para poderlo invitar a través de Zoom. Hemos pagado sala Zoom y podemos conectar un grupo grande y podemos permanecer por buen tiempo allí conectados. Entonces recuerden los teléfonos de nuestra iglesia: 642-0408 o 652-4629. Recordemos los domingos en ayuno, toda la iglesia en ayuno. Desde que empezamos la cuarentena, pues hoy estamos cumpliendo 5 meses. 5 meses ya, estamos cumpliendo. Iniciamos los ayunos los domingos. La iglesia estamos en ayuno, damos por hecho eso, que todos estamos en ayuno los domingos. Los domingos le dedicamos el día al Señor, estamos en ayuno orando unos por otros y orando por las necesidades de la iglesia, y no solamente de la iglesia, por las necesidades del mundo entero. Amén. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Dios les bendiga. Amén.